producto escalar es posiblemente la operación con vectores más famosa por excelencia que conocen todos los alumnos de la ESO y de bachillerato. Sin embargo, aunque todo el mundo ya sepa, supongo que hacerla, no todos saben por qué la fórmula es como es. ¿Por qué se escribió esa fórmula de esa forma y tiene esa estructura y no es de otra manera? ¿Por qué la estructura tiene que ser vector u por vector v es igual a módulo de u por módulo de v por coseno de alfa? O sea, ¿apareció de la nada? ¿Me lo dieron los dioses del cielo? Pues claro que no. Todas las cosas que aprendemos de matemática, física, etcétera, no aparecen por simplemente aparecer. Tienen una razón y tienen una explicación. Lo que pasa es que al final no llegamos a entenderla, o bien porque no la entendemos, porque no nos interesa o porque no nos da el tiempo para poder aprender. Así que en este vídeo voy a intentaros explicar por qué el producto escalar es como es, para que además de poder realizar las operaciones, entendáis qué narices estáis haciendo, ¿de acuerdo? Y pues para entender lo que es el producto escalar de verdad, os he puesto un ejemplo ahora mismo en pantalla. Como veis, lo que he hecho es clavar un palo a una caja de zapatos que está dada la vuelta, no tiene tanto misterio, es un experimento bastante sencillo. Ahora lo que voy a hacer es apagar las luces. Vale, ahora que la tenemos apagadas voy a coger una linterna y voy a apuntar hacia la caja y al palo, pero desde arriba, es decir, que la linterna quede perpendicular al suelo. Y como veis, la sombra proyectada sobre la caja es la proyección de mi barra de madera. Ahora bien, ¿qué pasa si voy irguiendo la barra? Es decir, voy aumentándole más la inclinación. Pues como veis, la sombra va reduciéndose y cuando llega a la máxima inclinación, es decir, que literalmente está perpendicular con respecto a la caja, no hay sombras. Ahora bien, os habéis dado cuenta de que llegamos a la fácil conclusión de que cuanta más inclinación, menos sombra. ¿Y la inclinación de qué depende? Del ángulo que forma la caja con respecto al palo. Cuando el palo está totalmente perpendicular, el ángulo que forma son 90 grados y casualmente coincide de que hay 0 de sombra. Luego podríamos asociar, usando una herramienta matemática, una relación que me diga cuánta sombra hay dependiendo del ángulo, y eso es una herramienta trigonométrica, es el coseno. Tenemos que el coseno de 90 es 0 y efectivamente cuando hay 90 grados hay 0 de sombra. Y si por el contrario el coseno de 0 es 1, o sea, es el propio palo. Y pues obviamente tiene sentido porque la proyección que hace el palo en ese momento es el propio palo, como hemos dicho. Ahora bien, nuestro experimento en pizarra se representa de esta forma. Como veis, aquí tenéis el palo, este es el ángulo que forma con respecto a la caja, he puesto un suelo, pero vaya, es igual. Y tenemos aquí la proyección, la sombra proyectada, bajo la luz sobre la caja o sobre el suelo. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es convertir la sombra en un vector y el palo también en otro vector, ¿de acuerdo? De esta forma. Y bueno, y despejando un poquito y quitándome la linterna, el sol y todo, de una forma más sencilla, lo que se ve bien es esto. Vale, pues ahora vamos a entender primero una cosa. Estos dos vectores al fin y al cabo son los mismos. ¿Por qué? Porque este vector es simplemente la proyección, la sombra, digamos, proyectada de este vector. Vamos a llamarle vector u, ¿de acuerdo? Y esto, al ser la sombra que proyectaría el vector por encima, teniendo una linterna encima, pues esto sería el vector, porque es otro vector que se forma, pero proyección de u, resultante de haber proyectado con una linterna el vector u. Ahora bien, tenemos que recordar otra cosa, y es que los vectores, os recuerdo, que tenían una característica, y es la dirección. Un vector tiene una única dirección. Pero ¿qué pasa aquí? Hemos pasado de tener un vector u que iba en esta dirección a modificar su dirección, a tener otro vector que, aunque sea igual porque es su proyección, tiene una dirección distinta. Como veis, el vector u va hacia allá, pero es que el vector proyección de u va hacia allá, son direcciones distintas. Vale, pues hasta ahora lo que hemos hecho es proyectar el vector u sobre el suelo o sobre la caja, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo más interesante. En vez de que sea la caja la que sea proyectada por ese vector, vamos a hacer que sea otro vector, ¿de acuerdo? Un segundo vector. En otras palabras, ya no tenemos un vector que tú le apuntas con una linterna desde arriba y proyecta su sombra en una caja, o digamos en un suelo, sino que es otro vector que tiene otra dirección y tal. Y como es otro vector, por definición de vector, tiene también una dirección. Pero esa dirección coincide con la dirección del vector proyección de u. En otras palabras, hemos como sacado cuánta cantidad del vector u apunta en otra dirección,
concretamente en la dirección del vector v. No sé si me estoy explicando bien. Vale, vamos a hacer una pausa por un momento. Lo más probable es que ahora mismo no hayáis entendido de verdad qué es el producto escalar. De hecho, algunos de vosotros estaréis pensando que merece más la pena memorizarse la fórmula y ya está. Pero tranquilos, que para los que de verdad quieran entenderlo pero no lo han logrado captar, os voy a poner un símil, ¿de acuerdo? Un ejemplo práctico, divulgativo, súper mega original. Y el ejemplo que os voy a poner puede parecer súper tonto, pero creedme que de verdad sirve para entenderlo. Y es que el producto escalar, al fin y al cabo, es como la típica aplicación o el típico test que te hacen donde te dicen cuánto te pareces a tu padre o cuánto te pareces a tu madre. Y te haces las mediciones y al final dices, pues un 35% te pareces a tu padre y un 65% te pareces a tu madre, ¿no? Pues lo mismo pasa con el producto escalar. Recordad, y no sé si os sonará, que los vectores, todos los vectores, pueden ser creados con una combinación lineal de otros dos. El vector u en verdad puede surgir de dos vectores que se suman, y esos dos vectores pues tienen la condición de que tienen que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo quito este vector y según el producto escalar lo que tengo que hacer es el coseno de u, y el coseno de u me da este trocito, y qué casualidad que ese trocito apunta en la misma dirección que uno de los vectores que formaron el vector u. Vaya, que básicamente los vectores rojos que forman el vector u son como el papá y la mamá del vector u. Han tenido, digamos, el hijo vector u, y el vector u pues tiene que ser una combinación del padre y la madre. Es decir, tu padre combinó su información genética y tu madre combinó su información genética, se unieron, se mezclaron y te dieron a ti. Pues esto es igual, esto es una especie de recombinación vectorial, ¿sabes? Lo que pasa es que en vez de ser 32 pares de vectores son pues un par de vectores, de hecho son un par de vectores. Y ya pues depende de la inclinación que tenga el vector, este vector por ejemplo apunta más al padre, digamos, y este apunta más a la madre. Es decir, que según lo inclinado que esté el vector, pues se parecerá más a uno o a otro. Lo que pasa es que claro, en el producto escalar lo que se hace es que se toma uno de ellos, o sea, vamos a quitar al padre, ¿de acuerdo? O sea, lo que se hace es que en vez de decir cuánto te pareces al padre y a la madre, lo que hacen es que te comparan solamente con uno de tus progenitores. Vamos a poner con tu madre. Y entonces dicen, pues ¿cuánto te pareces a tu madre? Y pues dices, aquí se parece muy poco. Fíjate el poco coseno que abarca. O sea, el coseno, es decir, si te pareces a tu madre un 90%, tu coseno es enorme. Es casi como el de la madre. Pero si te pareces a tu madre un 5%, pues tu coseno es diminuto. No te pareces mucho a tu madre, que digamos. O sea, pues aquí igual, fíjate que aquí el vector se parece más al del padre y por tanto la madre pues se queda corta, entonces digamos que su coseno es mucho más pequeño, y aquí se parece mucho este vector al rojo, por tanto tú te pareces mucho más, en este caso, más a tu madre que a tu padre, porque tu coseno fíjate que es mucho más grande. ¿Entendéis el símil? Sin embargo, aún nos hemos quedado un poquito a medias, porque lo que acabamos de ver por ahora, que es la proyección, se indica con coseno de alfa por el vector u, pero recuerdo que el producto escalar lo que hace también es que además de multiplicar coseno y el vector u, multiplica también el vector v. O sea, además de indicar la proyección, lo que hace es añadir, bueno, multiplicar el vector v. ¿Por qué hace eso? Pues bien, es muy sencillo, es mucho más sencillo que la proyección. Es simplemente para indicar la intensidad con la que ambos vectores, tanto el proyección como la v, indican en esa dirección. Es decir, vale, voy a poner un ejemplo, ¿va a ser muy tonto? Pues posiblemente. ¿Lo vais a entender? Pues posiblemente, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Imaginaos que tengo dos pizzas, ¿de acuerdo? Una de pepperoni y otra barbacoa, la que sea. Y lo que hago en la pizzería es pedirme dos pizzas, una de barbacoa y otra de mitad pepperoni y mitad barbacoa, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, básicamente que voy a la pizzería y pido una barbacoa completa, solamente barbacoa, pero luego para variar y porque soy un valiente probando nuevos gustos, pues pido una de barbacoa con una mezcla distinta. Barbacoa mezclado con pepperoni, por ejemplo. Entonces en las dos pizzas hay barbacoa, lo que pasa es que una es completamente barbacoa y otra hay una proporción de barbacoa, ¿vale? No sé cuántos por ciento de barbacoa, no sé cuántos por ciento tu madre, tu padre, no sé cuántos por ciento el vector. ¿Pilláis el símil? Ahora bien, si yo me como las dos pizzas, porque obviamente me las voy a tener que comer al fin y al cabo, mi pregunta es, ¿cuánta barbacoa me acabo comiendo? Sé que me voy a comer más de una pizza barbacoa, pero tampoco me voy a comer dos pizzas barbacoas enteras, porque una de ellas tenía una cierta proporción de pepperoni y luego no es completamente barbacoa. O sea, tendría que ser 1, algo. Pero ¿cuánto? Lo que tengo que hacer es tomar la pizza barbacoa y añadirle la mezcla de pepperoni y barbacoa, pero solamente la parte de barbacoa que tenga esa pizza. Es decir,
añadirle solamente el coseno de barbacoa que tenga esa segunda pizza combinada. Y sumando ese coseno de barbacoa con la otra barbacoa completa, tengo cuánta barbacoa he comido en total. Pues lo mismo pasa con el producto escalar, literalmente lo mismo. Este es mi vector barbacoa, voy a ponerle en vez de una V, voy a ponerle vector barbacoa, pizza barbacoa. Y este vector esta pizza, tiene que ser la combinación de barbacoa y pepperoni. Y como he dicho, todos los vectores pueden resultar de una combinación lineal de otros dos. En otras palabras, todas las pizzas barbacoa pepperoni pueden ser resultado de una combinación lineal de dos pizzas barbacoa y pepperoni. Nuestra combinación de barbacoa pepperoni con dos pizzas que indican la proporción de barbacoa y la proporción de pepperoni que tiene esa pizza combinada. Este vector tiene que ser la proporción de pepperoni y este vector de aquí tiene que ser la proporción de barbacoa. Aparte, una cosa, aprovecho ahora mismo para hacer un disclaimer, y es que voy a decir ahora mismo una cosa que tiene que ver mucho con conceptos que luego iremos viendo mucho más adelante, que son los rangos o la independencia lineal. Y es que el pepperoni y la barbacoa son dos dimensiones, ¿de acuerdo? No son lo mismo. El pepperoni sabe a pepperoni y la barbacoa sabe a barbacoa. No puedes decir que uno es igual que otro. Luego tenemos que hacer una diferencia. ¿Cómo yo diferencio la barbacoa y el pepperoni? Pues muy sencillo, la barbacoa sabe a barbacoa y el pepperoni sabrá a pepperoni. Pero eso en los vectores, ¿cómo puedo diferenciar yo un vector de otro? Pues porque un vector va en esta dirección, pero el pepperoni va en esta dirección. Mientras que las pizzas se diferencian por los sabores, los vectores se diferencian por las direcciones. Si yo tengo, por ejemplo, otro vector, otra barbacoa, que apunta en la misma dirección que las otras pizzas barbacoas, sé que este tiene que ser del mismo tipo, de la misma especie de pizza que las otras dos. Luego esta tiene que ser barbacoa. En cambio el pepperoni pues tiene otra dimensión, concretamente 90. En un plano solamente pueden haber dos tipos de pizzas, ¿de acuerdo? Solamente pueden haber dos tipos de vectores, dos direcciones. Luego en la dimensión del pepperoni, si yo me encuentro otra, por ejemplo, que es así, totalmente perpendicular a la de la barbacoa, sé que tiene que ser el pepperoni. Y me preguntáis, ¿y las flechas que apuntan en direcciones distintas? Por ejemplo, esta pizza tampoco es ni horizontal, pero tampoco es vertical. ¿Es otro tipo de pizza? No. Es una combinación de pizza entre pepperoni y barbacoa. Esta, por ejemplo, está menos inclinada y, como veis, tiene más barbacoa que pepperoni. Luego no es 50-50. Supongo que es una pizza con 60% barbacoa, porque fijaos que la barbacoa es más grande, y 30% pepperoni, porque el pepperoni es más pequeño. Aquí, por ejemplo, los vectores son iguales. Luego aquí hay 50-50, pero este no. Pero como veis, solamente estamos jugando con dos factores, con pepperoni y con barbacoa. No pueden haber más. Entonces, ¿cómo podemos añadir un tercer sabor totalmente nuevo, que no sea nada pepperoni, pero que tampoco sea nada barbacoa? Pues al igual que la barbacoa y el pepperoni son distintos sabores, porque la característica que tienen es que forman un ángulo de 90, si yo pongo aquí la barbacoa, aquí hay un ángulo de 90. Pues la condición de crear nuevos sabores totalmente independientes, totalmente nuevos, es crear una tercera flecha, pero que forme 90 grados, tanto con pepperoni como con barbacoa. Ya de esa forma sí que tendríamos un tercer sabor nuevo, 4 quesos, por ejemplo. Pero claro, como vosotros sabéis, si tenemos un tercer vector que es perpendicular tanto a uno como a otro, tenemos un espacio tridimensional. En este espacio 3D tenemos aquí un plano que era todo el plano que habíamos tenido antes. Es decir, aquí están todas las pizzas barbacoa, todas las pizzas pepperoni y también todas las combinaciones de pizzas. Luego, podemos afirmar una cosa: esos dos vectores determinan un plano. Da igual los demás vectores, todos los demás son combinación lineal de esos dos. Los importantes son esos dos. Pero ¿qué pasa si ahora cambiamos a una tercera dimensión, que es esta, la altura, y pasamos no solamente con barbacoa y con pepperoni, sino añadir una tercera pizza, un tercer sabor, un tercer vector? Vamos a poner 4 quesos. Este tercer vector, a diferencia de los otros, está en el espacio, no está en ningún plano. Pero claro, no lo sé representar bien porque esto es una pizarra, es un lugar de 2 dimensiones. Ahora mismo estáis viendo una animación que os resultará mucho más fácil comprenderla, ¿vale? Pero como veis, tiene 3 dimensiones y por tanto tiene 3 combinaciones de pizzas. Es decir, este vector, esta pizza, no solamente va a ser una combinación de pepperoni y barbacoa, también va a tener una combinación de 4 quesos. Luego entonces, si calculo los 3 vectores que forman este vector, podría saber la proporción de barbacoa, de pepperoni, pero es que además de 4 quesos.
esta pequeñita cosa también son 4 quesos. Y además estos vectores tienen sus coordenadas, es decir, los lugares en el espacio. ¿Cuántos se mueven en esta dirección y en esta dirección? En el término de las pizzas, ¿cuántos son pepperoni? ¿Cuántos son barbacoa? ¿Y cuántos son 4 quesos? Y de hecho esos 3 numeritos que definen los vectores se pueden representar como matrices lineales que, bueno, si se combinan todas, tienes una matriz 3×3, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, el vector de la segunda fila es literalmente el vector este negro. Porque fijaos, el vector barbacoa más pepperoni, ¿qué era? Era 50% barbacoa y 50% pepperoni. Pues fíjate, 1% digamos barbacoa y 1% pepperoni. Y obviamente no tiene 4 quesos porque estaba en el plano, no está en el espacio. Y pues bueno, el tercer vector, por ejemplo, es la pizza barbacoa, digamos el vector de color azul. ¿Por qué es 1, 0, 0? Pues porque solamente apunta en la dirección de la barbacoa. No tiene una inclinación, no tiene, digamos, una combinación lineal. Si esto combino linealmente, pues como veis en la animación, tiene 0% pepperoni. Entonces es como lineal, es solamente una línea, es solamente una dimensión, es solo una pizza. Es solamente pizza barbacoa completamente. Luego es 1, 0, 0, porque tiene 1 de pizza barbacoa, pero lo demás no tiene. Y así. De hecho, si en vez de tener 1, 0, 0 tuviera 2, 2, 0, vosotros podríais decir que este vector y este vector son al fin y al cabo las mismas pizzas. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, si lo ves bien, si lo graficas bien, tendrías, este es el 1, 1, 0 y este es el 2, 2, 0. Como veis, los dos son paralelos y al ser paralelos tienen la misma inclinación. Y al tener la misma inclinación, su combinación de pepperoni y barbacoa son la misma. Si la primera pizza que pedí tenía 50% barbacoa y 50% pepperoni, este segundo vector es literalmente igual, la misma proporción, 50% barbacoa y 50% pepperoni. Eso en matemáticas se dicen que este vector, estos dos vectores, son dependientemente lineales, es decir, pertenecen a la misma dirección, son iguales al fin y al cabo. Luego, como curiosidad, cuando veamos las matrices y nos centremos más en esto, veremos una cosa que se llaman los rangos. Los rangos, en cuanto a matriz se refiere, me indican la cantidad de independencia lineal que tienen varios vectores. En otras palabras, ¿cuántos tipos de pizzas diferentes hay? Por ejemplo, en esta dimensión de 4 quesos, barbacoa y pepperoni, tengo 3 vectores independientemente lineales. Porque pueden ser 4 quesos, pueden ser barbacoa y puede ser pepperoni. Son 3 tipos de pizza únicos, diferentes, independientes, no surgen de combinación de otras pizzas. Y de hecho también otra forma que se le puede llamar matemáticas es que esto es un espacio en R3. Que en matemáticas te dicen, bueno, R3 pues porque tienes 1, 2 y 3 números. En otras palabras, R3 porque hay 3 pizzas únicas, hay 3 pizzas diferentes. Bueno, pues con esto ya he hecho el disclaimer, de hecho habrá durado muchísimo, ¿vale? Pero en fin, yo quería hacer simplemente un repaso y por curiosidad, por mera curiosidad literalmente, de hecho lo más probable es que lo indique en el índice, que habrá un disclaimer. Pero en fin, para la gente, si alguno de vosotros ha visto lo que son las independencias lineales, los rangos de una matriz, pues ya entendéis más o menos, ¿no?, de qué sirven. Es básicamente la independencia, ser independientes, ¿de acuerdo? Yo no dependo de barbacoa y de pepperoni, no, yo soy pepperoni, yo soy el que importa, los demás son combinaciones, son clones míos, pues algo así. Volviendo al producto escalar. Como he dicho, el producto escalar no solamente coge la proyección, sino que lo multiplica por el vector otro, el vector v o la pizza barbacoa. Luego, ¿para qué me sirve? Pues para saber la intensidad, es decir, para saber la suma entre uno y otro. ¿Cuánta pizza barbacoa en total me he comido? Aunque tenga una que sea combinación y mezcla, puedo saber cuánta me he comido de un tipo. Aunque una de ellas sea combinación de los dos tipos, puedo saber cuánto me he comido de una sola especie de pizza. De hecho, lo de saber la intensidad o saber el tipo de pizza que hay en total, literalmente se aplica, por ejemplo, en física. ¿Os acordáis de la fórmula, la más famosa, supongo, del producto escalar, que es la del trabajo, que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento? Pues lo mismo ocurre, al igual que las pizzas, tengo aquí mi desplazamiento, esto es lo que se va a mover el cubo este, y también mi fuerza, pero como veis la fuerza no apunta al desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no toda la fuerza va a ir a favor del desplazamiento. Habrá otra fuerza que apunte hacia arriba, porque os recuerdo, todas las flechas son combinación lineal. Esta fuerza es combinación lineal en esta dirección y en esta dirección. Como veis, parte de ese vector era combinación de uno de ellos que sí que apunta
en la dirección del desplazamiento, pero como veis hay otro, pues que no, que va a su bola y apunta en otro lugar. Entonces, ¿cuánta fuerza, cuál es la fuerza neta? Es decir, ¿cuál es la fuerza al final? Pues será, literalmente, el coseno de este ángulo, pero luego para saber la cantidad de trabajo, pues es como hemos dicho, fuerza por desplazamiento. Habría que multiplicar esa fuerza, pero que apunta a la dirección, que sería el coseno, por el desplazamiento, y aquí sí que sí tendríamos el trabajo. De hecho, si tuviéramos toda la certeza y la seguridad de que todas las fuerzas que apliquemos sobre un objeto apuntan en la misma dirección que el desplazamiento, no tendríamos que inventarnos el producto escalar. O sea, el producto escalar surge de la necesidad de tener que calcular ciertos parámetros, ciertas magnitudes que necesariamente no apuntan en la misma dirección, como puede ser esto. Es decir, lo sencillo para los físicos es simplemente que la distancia sea esta, bueno, el desplazamiento sea este vector y que la fuerza sea este vector. Como apuntan los dos en la misma dirección, simplemente lo multiplico y ya tengo el trabajo. Pero ¿qué pasa? Que la física es jodidísima y hay veces que la fuerza no apunta en la misma dirección, a veces que la fuerza va a su bola y pues surge de una combinación lineal. Entonces, si por ejemplo apunta la fuerza hacia allá y va a su bola, pues como vemos, parte de esa fuerza sí que apunta a favor del desplazamiento, pero habrá otra parte que no. Entonces tenemos que saber cuánta parte apunta y cuánta parte no, cuánta barbacoa y cuánto pepperoni, ¿de acuerdo? Por eso surge la necesidad de inventarse el producto escalar. No es porque los profesores quieran joder a los alumnos, bueno, no es porque siempre los profesores quieran joder a los alumnos. Al fin y al cabo son simplemente multiplicar dos magnitudes, pero la dificultad es que se le añade el coseno por el mero hecho de que hay veces que la física te quiere tocar las narices y quiere hacer que las magnitudes apunten a donde les dé la gana. Entonces tú tienes que tener que añadir otra tercera herramienta, que gracias a Dios existe la trigonometría, para poder decirte, bueno, pues ante ese problema aquí tienes la solución, aquí te digo la proporción que apunta en esa dirección. Así que nada, ya estaría todo explicado. También entender una última cosa, ya me voy. Que os acordáis que supongo lo que estáis en secundario bachillerato, que el vector proyección sobre U y V, pues tenéis que memorizaros esta fórmula. Esta fórmula es que viene del producto escalar. El vector proyección, ¿qué era? Coseno de alfa por U, ¿no? Era la sombra proyectada, ¿no? Del palo ese. Entonces simplemente me llevo esta V multiplicando y vuelvo a tener de nuevo el producto escalar. O sea, simplemente el vector proyección no es una nueva fórmula que se la sacan de las narices, no. Es literalmente despejar la proyección. Te lo llevas al otro lado y hállame el vector proyección y literalmente hállame la sombra. Ya está, es muy sencillo. Ya sí que sí, con esto hemos terminado el producto escalar. Entender el producto escalar también es muy importante a la hora de entender el producto vectorial, ¿de acuerdo? Así que, sobre todo los que queráis entender el producto vectorial, si habéis entendido esto, estáis muy preparados para entender bien por qué el producto vectorial es como es. Así que nos vemos en la siguiente.